El trabajo es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para mejorar su vida y la de su comunidad. Por eso, es esencial que exista un marco legal que proteja los derechos de los trabajadores y que garantice condiciones laborales justas y seguras. Albert Vidal. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que une las buenas ideas, las personas y el ingenio comercial que es parte fundamental de este apasionante mundo del marketing y los negocios. Comenzamos este podcast con el tema Trabajando en Guatemala, desafíos y soluciones. Guatemala suele ser un territorio difícil en cuanto a lo laboral. Por eso contamos hoy con un experto que nos ayudará a entender mejor los problemas laborales que enfrentan los trabajadores guatemaltecos, así como entender también desde el punto de vista de la empresa. En este episodio hablaremos sobre la falta de protección legal para los trabajadores, las condiciones de trabajo inseguras, la falta de derechos laborales y otros temas relevantes relacionados con el empleo en Guatemala. Nuestro invitado compartirá su experiencia y conocimiento sobre las leyes laborales en Guatemala, así como las soluciones que puedan ayudar a mejorar la situación laboral en el país. Así que acompáñenos a esta conversación esencial para entender la situación laboral aquí en Guate. Y para eso tenemos a un experto, y qué mejor que hablar de este tema, que es Jacobo Lee, un exitoso abogado experimentado en el derecho laboral que se ha abierto camino en Guate con LCS Law. Bienvenido, Jacobo. Gracias, Oscar. Qué gusto estar aquí con vos. Muchas gracias. Ahí de qué rato teníamos la intención de grabar un podcast y hasta que se nos dio, así que pues, y qué mejor que hablar de eso con tu experiencia, ¿verdad? En el tema relacionado con los negocios, con el mercadeo, en este caso ahora con el derecho, ¿verdad? Para que nos puedas ir orientando, seguramente hay muchísimas dudas ahí que van a ir saliendo, ¿verdad? Y para que nos vayas diciendo qué es todo este tema del derecho laboral. No, pues claro, gracias. Ahí después de tanto decir, deberíamos grabar un podcast, al fin hasta se nos hizo. Hasta que se dio, sí. Sí, no, y mira, al final, pues el derecho laboral es parte esencial de todo lo que es el derecho de los negocios. Todas las empresas tienen retos muy grandes con el tema del derecho laboral. Desde la microempresa hasta la empresa más grande tienen retos muy grandes con este tema. No importa si tenés solo muy buenos trabajadores o si tenés trabajadores que representan retos, siempre es muy bueno tener este tema organizado, ya que es donde más problemas se pueden ver al momento de expandirte, ¿verdad? Entonces vale la pena trabajarlo desde que estás creciendo. Ok, excelente. Y contanos ahí un poquito acerca de tu rol como ese, por así decirlo, mediador, ¿verdad? Entre la empresa y el colaborador, que muchas veces puede sonar romántico, ¿verdad? Que la empresa pues cuida del trabajador, etcétera, pero muchas veces se da esta situación donde tienen que pues acudir a un mediador como es un abogado laboralista para que solucione algún conflicto que hay de un lado o del otro o entre ambos, ¿verdad? Y cómo lo manejas. Ya, mira, pues fíjate que en mi experiencia he tenido la oportunidad de certificarme como mediador por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Mexicana y por la Universidad de San Pablo. Al final es importantísimo que exista una persona tercera, porque como en cualquier conflicto siempre están involucrados emociones, aunque suene muy romántico como vos decís, pero cuando ya están involucradas las emociones en un conflicto, muchas veces uno puede no necesariamente se abstrae del problema, sino ya están involucrados temas como, no, es que este me hizo esto, no, es que aquel no quiere tal cosa. Y puede ser que el trabajador sea muy bueno o que el patrón no sea muy bueno, pero que la situación ya no deje que se logren acuerdos como que sean muy obvios para poder llegar. Entonces siempre, y es una de las reglas principales de la mediación y de los conflictos, que dice: conflicto que no se atiende crece. Entonces, sí. Cuando podemos involucrarnos nosotros, podemos cerrar un conflicto antes de que escale
Y antes de que escale me refiero a que el empleado pueda continuar trabajando para la compañía o que el empleado que ya se está desvinculando de la compañía no escale esto a un problema mayor, que sea a un conflicto judicial o a un conflicto que tenga que atenderse en sede administrativa ante la inspección de trabajo y podemos terminar el problema ahí sin que la compañía tenga que incurrir en gastos adicionales, no solo legales, sino en gastos adicionales que se vea condenada a algún gasto adicional que algún juez ordene o alguna multa de la inspección. Entonces es importantísimo poderlo cerrar antes, ¿verdad? Y hay desgaste incluso hasta de imagen reputacional de la empresa, por ejemplo, si ya llega a otros niveles. Y sentas malos precedentes también, ¿verdad? Sí, a veces también es importante también y muchas veces las empresas llegan a considerar sentar precedentes también, porque hay veces de que se puede sentar un mal precedente accediendo a las demandas de un mal empleado. Porque de un mal empleado que se va y espera llevarse todas las cosas que quiere llevarse, puede sentar un mal precedente en que todos los demás malos empleados vayan a decir, no hombre, si a aquel se lo pagaron, a todos nosotros también. Entonces hay que hacer un balance en costo-beneficio si vale la pena o no llegar a un acuerdo. Pero ahí es donde nosotros entramos a hacer este análisis que entra a ser un poquito más profundo, ¿verdad? Ya, ok, no hombre, sí, este tema de verdad que da para bastante. Pero vamos a ir comenzando con algunas de las secciones que tenemos preparadas hoy, claro, con tu persona, ¿verdad? Y la primera sección se llama ¿Qué crack? En ¿Qué crack? Lo que hacemos, Jacobo, es pues preguntarte o que nos comentes algunas de las situaciones, experiencias o de esas, ¿cómo decir? Las situaciones donde vos has estado involucrado y que podés decir qué crack fui en esta situación, ¿verdad? Porque se me presentó alguna situación tal vez difícil y la resolví de mejor manera y me puedo autofelicitar, ¿verdad? Y dar esa palmadita en el hombro y decir qué crack fui, para que nos contés alguna de tus experiencias o anécdotas en este tema. Ya, mira, es un tema complejo porque primero que nada la modestia que a uno le inculcan desde chiquito, que no tiene que estar uno hablando de esas cosas. Pero bueno, vamos a ver. Te voy a contar desde el inicio, cuando le tocaba a uno hacer sus prácticas en la universidad. Sí. Había un caso de que me tocó llevar un proceso de pasante en la U. Me tocó llevar un caso en contra de una famosa empresa de hamburguesas, que tenían contratado a sus repartidores y lo tenían contratado. Una empresa lo tenía contratado, otra empresa le daba los certificados de leaks y otra empresa le pagaba. Y al final lo despidieron y nadie le quería pagar nada. Entonces, pues se logró hacer una estrategia y encima lo hicieron comprar la moto y no le querían dar el título de la moto cuando lo despidieron. Y pues al final logramos hacer de acuerdo a la estrategia legal de que lograran pagar, ¿verdad? No les voy a contar la estrategia porque les vamos a dar ideas, pero al final se logró hacer que le entregaran todo y fue a través de un acuerdo, no llegamos al juicio. Ajá. O sea, bueno, iniciamos el proceso judicial, pero de acuerdo a la estrategia que hicimos, se logró que por las buenas se lograra terminar, ¿verdad? Eso fue desde el inicio. Ya en los años de ejercicio profesional, pues durante la pandemia, pues tuvimos que idear distintas soluciones creativas para poder darle soluciones a las empresas que tuvieron que enfrentar procesos complicados y pues logramos idear soluciones que lograron hacer que las empresas no tuvieran que despedir empleados, que lograran disminuir salarios sin necesidad de desvincular a sus trabajadores, manteniendo la estabilidad y que los empleados pudieran continuar desempeñando sus labores. Entonces eso pues fue algo complicadísimo, hombre, fue bien complejo. La pandemia fue un reto grandísimo. Yo laboraba para otra firma que es no donde yo estoy ahora, pero fue un tema muy complejo para un reto para mí como abogado, como profesional. Fue un tema muy complejo porque nadie estaba preparado para ese asunto, ¿verdad? Entonces eso. Tema como que me decís que crack también fue fundar mi propia firma. También ese fue un tema que en realidad me enorgullece, en realidad poderlo haberlo hecho. Un paso importante, hombre. Esto es el sueño de todo abogado, ¿me entendés? Seguro. Entonces seguro. Eso creo que eso es de lo que más me enorgullezco, te soy muy honesto. Y pues haberlo podido hacer y estar trabajando en ello, eso es de lo que más me enorgullezco, te soy honesto. Ya, ¿cuánto llevas con tu firma? Año y meses. Poquito, pero ahí vamos, creciendo, sí. Gracias a Dios.
Sí, paso importante. Empecé solo y ya somos varias personas ahí, gracias a Dios. Excelente. Fíjate, ahí vamos. Excelente, felicidades. No, pues qué crack, ya ves. No, no cualquiera lo logra. La verdad es que pareciera que sí, en el tema de los abogados, como tanta firma y tanto, y simplemente se unen un abogado con otro y fulanito y menganito, abogados y asociados. Sí, claro. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y encontrar también incluso en tema de poderse asociar, poder encontrar a la persona ideal, ¿verdad? Claro. Que esa mancuerna perfecta, sí, claro, para que el negocio funcione. No, y ponete, empecé solo y ya somos 7 personas. O sea, es bonito. Ese es mi mayor orgullo de momento, profesionalmente hablando. Entonces, pues excelente. Ahí vamos. No, felicidades. Muy bien. Buenísimo. Y para que vean que no todo es éxito y felicidad y no todo es risas y diversión, pues también hay momentos donde podemos tener situaciones adversas que nos juegan en contra, esas metidas de pata, ¿verdad? Pero que al final sacamos una lección importante de ahí en nuestro segmento Trágame Tierra. A ver, Jacobo, contanos alguna experiencia donde de verdad la hayas paseado y donde hayas metido la pata y que en ese momento literalmente uno puede decir trágame tierra, ¿verdad? Que seguramente pues en la carrera de todos nos suele pasar, ¿verdad? Esas situaciones en las que pues no fueron muy gratas, pero al final hay una lección ahí aprendida. Mira, pues hay una que como me recuerda. En los procesos judiciales laborales, bueno, primero que nada, no todos los abogados laboralistas se dedican a llevar procesos judiciales. A algunos les gusta solo dar asesoría. Nosotros en la firma vemos litigios también laborales. Okay. Y en los litigios laborales, si vos llegas un minuto tarde, llegaste tarde. Sí, y eso tiene consecuencias muy complejas, muy grandes. Entonces, regularmente nosotros intentamos estar 1 hora antes en las audiencias. Si la audiencia es a las 8, nosotros estamos a las 7. Porque llegamos antes, pasamos comprando algo de comer, nos tomamos un cafecito y estamos ahí 1 hora. Ya estás ahí. Y ese día salí, la llanta estaba pinchada. Y no voy a cambiar la llanta. Y la llanta de repuesto estaba pinchada. Entonces dije yo, bueno, tengo tiempo. Logré hacer el cambio de la llanta y todo, y ahí va a llegar media hora antes. Bueno, no se logró. Logré hacer los cambios de la llanta y salgo y un tráfico terrible. Cuando salí ya iba tardísimo, o sea, había demasiado tráfico. Dije, ya llegué tarde. Resulta ser que los juzgados laborales están enfrente de una famosa librería que está ahí sobre el Boulevard Los Próceres. Sí, sí. Y yo ya no llegaba a dar la vuelta, y yo ya no llegaba. Y el cliente llamándome que ya estaba ahí. ¿Y yo qué hago, va? Y al final tenemos un dicho nosotros de que no es abogado litigante el que no le ha tocado correr por llegar a una audiencia. Sí, hombre. Entonces, muchos se han ido en moto, se han agarrado al mensajero y los pasan tirando. O sea, hay unas anécdotas con esto de mucha gente. Entonces dije, bueno, me voy a quedar en esa famosa librería grandota que está ahí y no me importa. Me metí a la librería. Cuando me metí a la librería, me bajé del carro y salgo corriendo para el otro lado y llego corriendo y el policía va a pitarme porque no me podía quedar ahí. Me vio porque yo con el saco en la mano corriendo, con el maletín cruzado, me subo la pasarela, me bajo corriendo y ahí empapado en sudor. Subí hasta el 4º nivel. Cuando llego corriendo, llegué 2 minutos antes de la audiencia, doy mis papeles, doy todo, que la gran diabla. Y la audiencia era el día siguiente. Ay, no, hombre. No era ese día. Pero el cliente también estaba ahí. El cliente estaba ahí, sí. Sí, el cliente estaba ahí. O sea, no era ese día, la audiencia era el día siguiente. Pero al menos llegamos a tiempo. Pues sí, se cumplió el objetivo. O llegaste tan antes que hasta Llegué tan antes que fue un día antes, correcto. Sí, cabal. O sea, y fue por un error de programación que hicimos. Nosotros todo lo manejamos en Outlook, ¿verdad? Entonces, tenemos todo programado y todo, y pero gracias a Dios lo programamos un día antes y no un día después. Ahí sí hubiera sido la muerte. Pero, claro. Sí, cabal, pero... Y al día siguiente ya no tocó cambiar llanta. Al día siguiente y a la hora de todas las noches reviso. Ok. No, pues buenísimo, Jacobo. La verdad es que hay bastantes cosas, ¿verdad? Donde se aprenden a lo largo de la carrera de uno aprendemos claro. con un montón hasta de golpes que nos da la vida, ¿verdad? Y podemos tener una lección de eso. Y yo creo que en el mundo de los negocios, en el mundo de
bueno, hasta el derecho seguramente hay cosas donde no contábamos con eso, pero nos tocó hacerle frente y hoy pues se vuelven anécdota nada más. Claro, Pero, por supuesto. pero pues así es la vida laboral. Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Y pues para seguir avanzando, pues hemos llegado a la parte medular del podcast donde pues hemos recopilado algunas preguntas que tal vez la gente se hace en la web. Uno encuentra un montón de preguntas donde están relacionadas con el tema. Okay. Y la producción ha recopilado algunas de ellas y si quieres podemos tocar algunas otras que estén fuera de. Claro. Las hemos recopilado en unos papelitos que tenemos aquí frente a nosotros en un bowl, donde vamos a hablar pues de lo que es la importancia, ¿verdad?, en conocer los retos que tiene el mercado laboral, tanto como colaborador como empleador, claro, ¿verdad?, en nuestra sección de Lo leí en internet. Entonces, Jacobo, pues vamos a ir sacando unos papelitos, si querés, en la modalidad de sacas vos uno, lo lees, luego yo saco otro, lo leo y todas las vas a contestar vos, pero los vamos a hacer uno y uno. Una vos también. Pero hagamos algo. Vos lees una y la contestas de acuerdo a la lógica. Okay. Y yo te digo si está bien o no, ¿te parece? Va, a ver. Yo voy a sacar una y vos lees de acuerdo a lo que vos considerás y yo te digo si está bien o no. ¿Te parece? La primera. Me parece. Órale. Hay colaboradores que se quieren pasar de vivos, haciendo cosas indebidas y creen que no los cachan, pero he sabido que no actúan con moralidad. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué haría yo? ¿Qué harías vos? Pues yo creo que la primera etapa sería como encarar a ese colaborador y decirle, mira, pues hay o testigos o evidencias de que no estás actuando bien, ¿verdad? Contame qué está pasando. Creo que antes de emitir un juicio o emitir una sanción, creería yo que sería encarar, ¿verdad?, para no llegar a una sanción. Sí. Ok. Mira, pues, yo creo que no estás mal. Ahora veamos. Hay ciertas obligaciones. Bueno, partamos del hecho de que en derecho laboral es el patrono el que debe de probar las situaciones y no el trabajador. Regularmente uno está acostumbrado a ver los juicios en las películas y en Estados Unidos, donde hay un jurado y todas esas cosas, pero partiendo del hecho que en Guatemala no hay juicio por jurado. Bueno, entonces, partiendo de ese hecho, todos son a través del juez laboral que está enfrente, específicamente en la materia laboral. Okay. Entonces, solo hay 3 cosas que el trabajador tiene que probar, que es la relación laboral, las horas extra y las ventajas económicas. Entonces, nosotros tenemos que probar como patronos que el trabajador está haciendo las cosas mal. Y aparte de probar que el trabajador está haciendo las cosas mal, tenemos nosotros que cumplir con ciertos requisitos que la ley nos impone para poderlo sancionar. Específicamente, en primer lugar, el trabajador tiene que tener un contrato de trabajo elaborado y registrado, partiendo de ahí. Y ahí tienen que constar ciertas normativas con las cuales se puede sancionar al trabajador. Aparte, el mismo Código de Trabajo, en el artículo 77, establece cuáles son las causas con las cuales se puede terminar un contrato de trabajo. Aparte, te establece las obligaciones del trabajador en el artículo 64, donde dice cuáles son las obligaciones del trabajador. Y aparte, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengas, tenés que tener un reglamento interior de trabajo, donde tenés que tener establecidas cuáles son las sanciones que el trabajador va a tener dependiendo de la conducta en la que incurra. Entonces, dependiendo de la conducta que el trabajador esté haciendo o de la que esté omitiendo, debe de ver si encuadra adentro de alguna de las conductas que tengas en tu reglamento, si llegas como mínimo a 10 trabajadores para tener la obligación de tenerlo, o si encuadra dentro de las obligaciones de que tiene el trabajador en el artículo 63, o si encuadra dentro de las causales para despedirlo del artículo 77, o si encuadra dentro de las obligaciones que le pusiste dentro de su contrato de trabajo. Si encuadra dentro de alguna de ellas y tenés la evidencia para comprobarlo, podés sancionarlo o despedirlo. ¿Sí o no? Y si parte de ellas es poderlo encarar, pero encararlo de una manera correcta. Poder tener una reunión sin acusación, digamos. Fíjate que yo no te diría sin acusación, sino darle la oportunidad al trabajador de que explique los hechos. Mira, Oscar, está sucediendo esto y esto y esto y esto. Tenemos conocimiento de que vos puedes estar involucrado en esto y esto y esto y esto y esto y esto. Contanos qué está sucediendo.
demos estas y estas evidencias. Es importante que el trabajador tenga el derecho de defensa, o sea, hay que, en derecho laboral se le llama imponerle los cargos. Entonces, Sí. Oscar, mira, vos estabas, te voy a decir, durmiendo aquí, Ajá. y tenemos estos y estos testigos, tenemos estos, entonces te damos la oportunidad para que vos presentes tus pruebas de descargo y para que vos te manifestes al respecto. Si vos no te manifestás o no querés dar tus pruebas, ya podemos proceder a sancionarte o a tomar la medida disciplinaria que corresponda de acuerdo al reglamento, al contrato o al código. Eso se puede hacer. Ya, wow. Sí, bueno, es complejo, ¿no? Es que es complejo. Fíjate que mucha gente dice, y lo he visto muchas veces, que lo mandan con el gerente de recursos humanos o con el generalista de recursos humanos, que hacen su mejor esfuerzo en realidad, y está bien, pero lo que ellos hacen es que tienen su código de trabajo en la gaveta, Sí. y sacan el código de trabajo y se ponen a leer, pero te das cuenta de cuántas normas te hablé yo ahorita. Y regularmente lo que hacen es buscar en el código. Pero es una integralidad lo que tenés que hacer. Tenés que hacer una mezcla. Y regularmente lo que sucede cuando te van a demandar es que no hiciste un despido adecuado. Y cuando no haces un despido adecuado y no puedes comprobar la causa justa de despido, te pueden demandar. Bueno, Sí. cualquiera te puede demandar. Y siempre y cuando reúna los requisitos de una demanda, te van a admitir la demanda y te toca defenderte. Pero si un despido no fue hecho de forma adecuada, corres el riesgo que te declaren con lugar el despido, que te declaren con lugar la demanda. Y el hecho que te declaren con lugar la demanda o que te condenen en la demanda, lleva de la mano la condena de los daños y perjuicios en el caso de la indemnización. Y los daños y perjuicios es 1 mes de salario por todos los meses que dejaste de percibir tu salario desde que te despidieron, con un tope de 12 meses. Pero ponete a pensar que este trabajador ganara 10,000 quetzales, le vas a tener que pagar 120,000 quetzales en daños y perjuicios. Sí, hombre, ya se complica. Más las costas judiciales, que es un 10% de todo lo que no le paga, de todo lo que sume su liquidación. Se vuelve un platal. Sí, claro. Es mejor hacer las cosas bien desde un inicio. ¿Y cuánto le hubieras pagado a un abogado por hacer todo el análisis? Pero ni un 1%, ni un 5% de lo que te gastaste al final en todo lo que tuviste que llevar. Sí, hombre, es preferible. Correcto. Te toca. Bueno, vamos a sacar otra vez. Esta dice, ¿cómo se puede denunciar a un empleador por prácticas injustas y qué consecuencias puede enfrentar? ¿El patrono? El patrono, el empleador. Mira, hay una línea anónima en el Ministerio de Trabajo, es en la Inspección General de Trabajo, hay una línea anónima. Regularmente los empleados no lo hacen porque obviamente van a enfrentar represalias. Sí. De hecho, el hecho de enfrentar represalias por exigir tus derechos de trabajo conlleva una sanción que la Inspección de Trabajo te la puede imponer. Si no tengo en mente ahorita cuánto es la cantidad de sanción, pero si no mal recuerdo es entre 2 a 9 salarios mínimos. No lo tengo en mente ahorita, pero está en ese rango. Pero hay una línea anónima. Llamás, los reportás y llegan a verificar. Y los de la inspección andan con sed de sancionar. ¿Ah, sí? Y las cobran. Y si no las pagas, te demandan para que las pagues. Y el hecho que los patronos tengan sanciones por faltas de trabajo impide que puedan acceder a beneficios fiscales y que puedan cotizarle al Estado de Guatemala. O sea, sí. Y ya vi la primera demanda en que la Inspección de Trabajo le cobró a un patrono por la vía judicial una sanción de trabajo por falta de trabajo que no pagó. O sea, sí están pilas con eso. Es yuca. Sí, la verdad es que sí. Siguiente. Cuando tenés que evaluar el desempeño de tu jefe, pero este te amenaza que si lo evaluas mal, a ti te va a ir mal. ¿Qué debes hacer? Misma respuesta. A ver. Misma respuesta de lo que te acabo de decir. O sea, podés quejarte por la misma represalia que están tomando de forma anónima a través de la línea esta del Ministerio de Trabajo, si lo querés escalar hasta allá. Yo te diría de que esto escapa de un tema legal, es más un tema organizacional interno. Yo te diría de que en este caso puedes escalarlo más arriba hacia el jefe de tu jefe, si es que en esa empresa existe esa cultura, Sí, porque sí. en muchas empresas hay que hablar lo que es. También existe la cultura tóxica en la cual si vos sos mi jefe y le vamos a ir a decir al jefe, o sea, si vos sos mi jefe y yo te evalúo mal y yo le voy a decir a tu jefe, pero tu jefe también es tóxico, también Sí, yo te hombre, ahí diría, topé. evalúa si es la empresa en donde querés estar, ¿verdad? O sea, Sí, totalmente.
tenés las herramientas para ir a quejarte, ¿verdad? Porque no pueden sancionarte por exigir tus derechos laborales. Pero si vos sos mi jefe y sos mi jefe tóxico y voy con tu jefe que también es tóxico, yo te diría, evalúa si es la empresa donde querés estar también. Sí, o recurrís a, bueno, entonces voy a ir a recursos humanos, pero resulta que también son tóxicos, o sea. Sí, es una cultura y de verdad, yo creo que ese es buen consejo, evaluar, ¿verdad? Si de verdad quiero estar ahí o no. Yo sé que también la necesidad es compleja. Totalmente. Pero si es una empresa tóxica donde al final todos son tóxicos, si vayas con quien vayas, no hay nada que hacer y lo único que te queda es ir al ministerio a poner una denuncia, pues es la única herramienta que te queda. Y si decís, no, pero es que no quiero hacer eso, pues lo único que queda es buscar otra opción de trabajo, pues. Claro. Sí, y aguantar mientras sale. Exactamente, correcto. Bueno, vamos a ver otra. A ver, esta dice, ¿cuáles son las prácticas injustas más comunes que los patronos emplean en Guatemala? Hay un montón. Hay un montón, a ver. Te pago por factura, te pago por servicios, esa es la más común. Sí, sí, sí. Al final, aun cuando vos te estén pagando por servicios o por factura, hay ciertos elementos que debe reunir una relación para considerarse que es una relación laboral, que te los voy a resumir. Están en el artículo 18 del Código de Trabajo si los quieren leer, pero están medio escondidos. Okay. Pero en resumen es que prestas tus servicios de forma personal, que tenés un horario previamente establecido, que tenés una dependencia continuada, que alguien supervisa tu trabajo, que tenés un salario previamente establecido. En resumidas cuentas, esos son. Mira, y en esa línea, por ejemplo, si sos freelance, ¿no podés? O sea, si vos fuiste, o sea, yo te contrato a vos como freelance y vos me haces X trabajo. Pero ahora te voy a hacer preguntas. A ver. Yo soy freelance. Ajá. ¿Tengo un horario de trabajo? Podría ser. Digamos que en este escenario no. Okay. ¿Verdad? Sino que yo te doy cierta carga de trabajo y vos me la cumplís y listo. Ok, y no tengo un deadline para entregarte. Sí. Vos no supervisás mi trabajo. Vos me decís, entregame esto de aquí al 15 de abril. Ajá, por ejemplo. Y hasta vos que no te importa cómo yo trabaje, no. Ni cuándo, si yo trabajo siempre de cuando noche me o de cumplas, día. Ajá. Vos no supervisás si yo hoy estoy en el puerto. Realmente y si no. yo 2 días antes estoy sin dormir, no te importa. No me interesaría. Yo solo que me cumplas. Para mí ahí no hay relación laboral. ¿Ahí no? No. Okay. Ahora, si vos me contratás de aquí al 19 de abril, pero vos me llamás todos los días y me decís, Jacobo, ya son las 9, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te fuiste al puerto? Quiero ver qué hiciste hoy. Ajá. Ahí hay una relación de trabajo, Okay. porque me estás supervisando, me pusiste un horario, tengo un salario previamente establecido. O sea, si reuní ciertas calidades, ahí hay una relación laboral. Ya. O sea, por ejemplo, si yo soy tu abogado y vos me decís, mira, Jacobo, te voy a contratar para que me regularices a todos mis empleados. A vos no te importa si yo estoy trabajando a las 11 de la noche en la oficina o no. No me vas a preguntar mañana, quiero ver los contratos que llevas, ¿cómo van? Uh-huh. No te interesa eso. Ahora, si vos me decís, quiero ver todos los contratos que hiciste hoy, ¿cómo vas? ¿A qué horas trabajaste? ¿A qué horas veniste? ¿A qué horas te fuiste? Uh-huh. Ahí hay una relación laboral, porque vos ya estás... ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no me contestaste? ¿Dónde andás? ¿Por qué estás trabajando en el puerto? ¿Por qué te fuiste a la Antigua hoy? Uh-huh. Pero ese tipo de supervisión, de dependencia continuada, ahí es donde se configura la relación laboral. Yeah. Y muchas veces, y eso se da mucho en el Estado, los famosos trabajadores 029, ¿los has escuchado? Sí, claro. Esa es una simulación pura y dura. Entonces, al final, todos ellos entran a trabajar a las 9 de la mañana y salen de trabajar, o a las 8 y salen de trabajar a las 4. Tienen un jefe que todos los días están ahí porque no has venido. Sí. Ellos entregan informes de su trabajo. Todas las veces, todos los días les están preguntando cómo vas, por qué no vas, cómo vas. O sea, hasta les asignan parqueos, les dan uniformes, les dan todo. Es una relación de trabajo. Y no les dan aguinaldo, no les dan bono 14, no les dan indemnización, no les dan Solo vacaciones. fue para hacerse el quite con las Solo te estás quitando las prestaciones. Y al final lo que sucede es de que toda esta gente te para demandando. Y al final en la empresa privada sucede lo mismo, te pueden demandar. Y cuando te demandan, cuando se van, te van a pedir todos los aguinaldos, bonos 14, sus vacaciones y la indemnización. Todo eso, aguinaldo, bono 14 y vacaciones, que no le diste durante toda la relación laboral. Y sí, más la claro que procede. Ajá. Imagínate que él trabajó 10 años con vos. Uh-huh. Te voy a hacer la mate así rapidísimo, al puro cálculo. Interesante. Ponete a pensar que la persona, y esto es solo al cálculo, esto es más, lo que voy a sacar es menos, porque tendría que sumarte más cosas. Pero ponete que fueran 10,000 quetzales y que la persona trabajó 10 años. Sí. Entonces, 10,000 por
Aguinaldo y bono 14 más vacaciones son 2.5. Por 2.5 son 25,000 pesos. Y esto por 10 años son 250,000 pesos. Lo que le debes de aguinaldo, bono 14 vacaciones por 10 años. Y de indemnización son 100,000 pesos más. Más 100,000 son 350,000 pesos. Más los daños y perjuicios que no le vas a porque te vas a defender, ¿verdad? Claro. Entonces vas a tener que pagarle un mes de salario por cada mes que dure el proceso con un tope de 12 meses. Ahí van 120,000 quetzales. Iban 350, ¿verdad? Sí. 350,000 más 120,000 van 470. Más las costas judiciales que regularmente son 10% por 1.10. Más del medio millón. 517,000 quetzales. Imagínate. Y esto es menos, porque te digo, ahí no estoy tomando en cuenta otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Este es solo al cálculo. Ajá. 517,000 quetzales. Más los honorarios legales. Chapluma. Sí, o sea, sí. esto es lo clásico, más todo lo del IX que no pagaste, que el IX te lo va a cobrar. Seguro. Sí, o sea, esto se vuelve un problemón. Otro abuso, bueno, esto no es abuso, pero otra mala práctica usual es, vos no has oído eso de, yo liquido a la gente año con año para no tener que pagarle sí, cuando se claro, vaya. claro. Eso es absolutamente malísimo, o sea, la indemnización se paga cuando el trabajador se va. Al final, los derechos laborales son irrenunciables. Nosotros hacemos la broma que aunque yo me piche el dedo y llore y mezcle las dos cosas y te firme, es inválido. Y el derecho a la indemnización es irrenunciable. Y la naturaleza de la indemnización es que cuando vos te despiden, tengas dinero para subsistir mientras conseguís un trabajo. Es el dinero que te pagan derivado que se interrumpe tu estabilidad laboral. Sí. Entonces, todas las indemnizaciones que te pagaron año con año, lo que se convierten es en un bono que te dieron. Porque si la persona se va y te dan una indemnización y no te pagaron la indemnización cuando te fuiste y te va a demandar, le vas a tener que volver a pagar todo lo que ya le pagaste todos los años. O sea, al final el beneficiado es el colaborador. Porque recibió esa indemnización. Ajá. Otra usual, esos préstamos que te dan los bancos y que te vas despedido y te cobran tu pasivo. Y vos tenías un préstamo de 100,000 pesos y le debías 80 todavía a X banco y te dicen, como debías 80 te los vamos a quitar y solo te damos 20. Eso es ilegal. La indemnización no puede ser cedida, compensada, ni nada, la ley lo dice. Si el patrono viene y cumple con ese convenio y te lo descuenta y se lo da al banco y vos vas a demandar al patrono, el patrono, si ya se lo pagó al banco, va a tener la obligación de pagártelo a vos. Y te sacó de tu deuda. Correcto. Mira. Lo que pasa es que regularmente los trabajadores no lo saben. Fíjate. Wow. Buenísimo. A ver, saca otra que está buenísimo. Si el colaborador ya lleva muchos años trabajando para una empresa, pero no lo despiden para no darle su pasivo, puede renunciar y tener derecho a su tiempo o no hay. Si un trabajador renuncia, a menos que exista la famosa indemnización universal o haya algún acuerdo con el patrono, no hay forma en que la persona renuncie y le paguen su tiempo o su indemnización. A menos que exista un pacto colectivo o exista un acuerdo entre patrón y trabajador, no hay forma de renunciar y que le paguen su indemnización. No, ahí sí, te fregaste. Te fregaste, correcto. Ya. Lastimosamente, te toca. Bueno, esta dice, ¿cuáles son los derechos que tienen los trabajadores en Guatemala si sufren represalias por denunciar prácticas injustas de su empleador? El que te decía, pueden denunciar ante el Ministerio de Trabajo este tipo de represalias por exigir sus derechos. Las empresas de la Inspección de Trabajo regularmente se toma en serio esto, realiza la inspección en el centro de trabajo y regularmente multa a los patronos por esto. Mira, pero ahí surge, por ejemplo, que muchas veces no llegan hasta esa instancia porque después queda manchado tu expediente o después si querés una carta de recomendación no te la van a dar porque hay un problema. La denuncia es anónima, no Okay. saben quién fue. Es más, yo ahorita me voy y llamo, ni siquiera tengo que trabajar ahí. Ah, sí. Sí, yo me voy y llamo y doy los datos de la empresa y ni siquiera saben quién fue. Ajá. O sea, es anónimo. Ya. Yo me puedo ir ahorita y llamo y digo que aquí hay prácticas, no sé qué, y en teoría vienen. Tardan como 2-3 meses en venir, pero de verdad andan sedientos en sancionar gente. Ah, ok. Me toca. Sí. Dale. Podés demandar en Guate por problemas inmorales, ya sea del jefe o empleador hacia el colaborador o a la inversa.
Con este tema es un poco complejo porque el acoso o temas inmorales o el acoso sexual está muy pobremente regulado en Guatemala. Habría que adherirse a algún otro tema, ya sea un tema penal o un tema más complejo. Regularmente las personas lo que sucede es de que tienen miedo de denunciarlo o de ir a un tema más penal, a un tema más complejo o a un tema más como de femicidio o femicidio no como tal porque femicidio ya es cuando se le da muerte a una mujer, pero a un tema que conozca la Fiscalía de Femicidio, que se ponga algún tipo de orden de restricción o algún tema así, que sí lo hacen y sí lo ponen, que lo he visto, pero lo que sucede es de que regularmente es de un hombre hacia una mujer, que lo he visto Por suceder. lo general, sí. Sí, y les da miedo o les da pena. Mi recomendación sería que tomaran acción en hacerlo. Si trabajan en una multinacional, regularmente tienen políticas muy duras en eso y mi recomendación sería denunciarlo. La verdad es de que es una práctica absolutamente lamentable que estas cosas sucedan. Hay herramientas para denunciarlo, pero es más por la vía penal que por la vía laboral. Entonces, mi sugerencia sería, primero que nada, acercarse al Ministerio Público a poner la denuncia y decidirse a hacerlo. Sé que es se le denomina revictimizarse porque vuelven a pasar por el proceso de tener que ir a contar lo que sucedió, sí, y prefieren muchas veces irse de la empresa. Sé que es algo duro, sé que es algo complejo, pero sí hay canales para hacerlo, no por la vía laboral, lastimosamente. Ya, ok. Vamos a tomar una última, como que esto está interesantísimo. Démosle. Esta dice, si el colaborador ha robado con pruebas o no, pero se sabe que lo ha hecho, ¿se puede despedir sin derecho a indemnización? Esa es una excelente pregunta. Mucha gente tiene la idea de que a un trabajador que ha robado y que lo agarraron con las manos en la masa, o sea, yo vengo y yo trabajo para vos y yo agarro este teléfono que es tuyo y yo lo agarro y me lo llevo en la bolsa y vos me agarraste en la puerta. Sí, me agarraste en la puerta con el teléfono y me despediste porque robé y me despediste, y ahí es una causal del artículo 77 del Código de Trabajo, y me despediste porque robé. Yo ya no puedo reclamar en teoría, ¿correcto? Pues no es cierto, porque al final la única forma en que alguien robó o ha cometido el delito de robo o hurto es si ha sido condenado por un juez penal. Antes no, la presunción de inocencia prevalece. Entonces, si vos despedís a alguien por haber robado sin que haya sido condenado, él no ha robado todavía. Entonces he visto procesos, y los he visto, en los que despiden a alguien porque ha robado, y se da mucho en los casos de financieros, contadores, etcétera, que han robado cantidades fuertes de plata y los despiden por robo. Y los muy descarados han ido a presentar demandas laborales y han ganado porque ellos no habían sido condenados. Y mientras no ha sido condenado, pues no ha robado. Entonces sí se les puede despedir, pero hay que configurarlo de otra forma. O sea, hay que configurarlo por otros lados. Y para eso sí se necesita una asesoría muy fuerte, preventiva. O sea, en ese momento llamás a tu abogado laboralista y le dices, mira, fulanito lo agarramos haciendo esto y esto y esto y esto, necesitamos ver qué hacemos. Podemos configurarlo de otra forma. Podemos ver de qué forma lo encaramos, de qué forma configuramos la falta. Hay que ver el reglamento, el código, el contrato, ver de todas las formas para ver de qué forma lo logramos. Pero sí se puede, no como robo. Si lo haces como robo y la persona reclama, te va a ganar la demanda. Porque la persona no ha robado, no ha sido condenada. Por mucho, pruebas, testigos y lo que sea. Correcto, así es. Ya. Correcto. Okay. No, pues es interesantísimo este tema, pero vamos a seguir avanzando acá. Démosle. Pues ahora con la parte ya pues final, ¿verdad? Donde te hacemos algunas preguntas, lejos de la batería de preguntas que hicimos ahorita, ¿verdad? En nuestra sección que se llama La Entrevista. Ok. Pues en la entrevista, Jacobo, tenemos algunas preguntas. La verdad es que yo aquí había configurado algunas preguntas que quería hacer, pero antes de empezar el podcast, tuvimos una pequeña charla previa, fuera de cámaras y micrófonos, donde te preguntaba dos casos puntuales, y yo creo que vale la pena mencionarlos aquí al aire para que la gente conozca un poquito. Te las voy a tirar así, las dos de un solo, y vos me respondes en el orden que querrás.
Uno es con el tema de la mujer embarazada y su despido, ¿verdad? Ok. Que yo creo que es algo como bien recurrente y que hay muchas dudas alrededor de eso. ¿En qué momento se puede o no despedir y en qué momento se puede comprobar que de verdad está embarazada o no? Claro. Esa es una. A ver, para que te la memorices. Y la otra sería en el tema de la ahora tan sonada inteligencia artificial y el riesgo que hay para muchas profesiones o trabajos, ¿verdad? Y cómo esto se puede o evitar o hasta qué punto uno puede, no sé, como reclamar que yo no puedo ser reemplazado por una inteligencia artificial cuando mi trabajo pues es ese. Para que me respondas Claro, por ahí. con gusto. Empecemos por la más compleja. Sí. La más compleja es el tema de la mujer embarazada. Uh-huh. La mujer embarazada goza de algo que se denomina en el derecho laboral como inamovilidad. La inamovilidad es el derecho a no poder ser despedida sin gozar de autorización judicial previa. Esto es con el fin de garantizar que la madre en el estado que tiene pueda seguir gozando de los ingresos para poder mantener a la vida que tiene en el vientre, pues garantizar que la vida que tiene va a tener la forma de subsistir con los ingresos de la madre. Uh-huh. Entonces, para poderla despedir, tiene que haber una causa justificada y tiene que autorizarla el juez a través de un juicio ordinario. Y un juicio ordinario en Guatemala, con todos los recursos e incidencias y lo que uno pueda, un abogado medianamente hábil, un abogado defensor de un trabajador, te puedes tardar 8 o 9 años. Entonces nosotros bromeamos que querer despedir a una mujer embarazada, el muchachito va a estar en sexto primaria cuando la querrá sacar, o sea, mejor espérate a que deje de estar embarazada, pues, o sea, ya va a terminar de haber aprendido de leer, va a ir en segundo, pues, y ya y la vas a poder despedir. Lo interesante de eso es de que venís y vas a despedir a una chica que está embarazada, ya lo tenés pensado, y la chica no ha dado el aviso, y se tiene la creencia de, si no ha dado el aviso, no se puede despedir. O sea, perdón, si no ha dado el aviso, la puedes despedir. Mientras no avise. Correcto. Ajá. Mientras no ha dado el aviso, la puedes despedir. Y si tiene la creencia que si vos la vas a despedir y no ha dado el aviso, antes de que la despidas, la puedes despedir. Pero si yo vengo y te voy a despedir y vos sos chica y te digo, Oscar, mira, estás despedida y vos no has dado el aviso, yo te puedo despedir. Y si en ese momento vos no habías dicho nada, yo te puedo despedir, según la creencia. Sí, te gané, según la creencia. Ajá. Pero según la creencia también, si vos en ese momento me decís que estás embarazada, yo te puedo despedir porque no me habías dicho antes, yo no sabía, te puedo despedir. Uh-huh. Pero existe jurisprudencia son fallos que han emitido tribunales del país, y en este caso es jurisprudencia que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, que establece que el aviso lo pueden dar hasta el momento en el que te están despidiendo. O sea, si yo te voy a despedir, en ese momento te digo, Oscar, estás despedido, y vos en ese momento me decís, ay, qué pena, Jacob, pero es que yo estoy embarazada. Uh-huh. Yo ya no te puedo despedir porque el aviso ya me lo estás dando. El aviso previo no es un requisito esencial, sino es una mera formalidad. Yeah. Y luego de haber dado el aviso, la mujer embarazada tiene 2 meses para presentar la comprobación de que está embarazada. ¿Y esa comprobación puede ser una prueba de laboratorio? Una prueba de laboratorio o un certificado médico. Un certificado médico. Ya. Entonces, cabal, vos me preguntabas, ¿y qué pasa si en esos 2 meses la persona se pone a tratar de quedar embarazada y queda embarazada? Y llega y presenta el aviso y dice, sí, tiene 3 semanas de embarazo. Y entonces viene el patrón y dice, no, hombre, pero no que hace 2 meses estabas embarazada. Sí, pero fíjese que perdí al bebé y volví a quedar embarazada. No la vas a poder despedir porque ya está embarazada en el momento en el que la querrás despedir otra vez. Correcto. Entonces es bien complejo. O sea, la mujer embarazada no la vas a poder despedir. Aunque en ese momento no lo esté y ya te diga que lo estaba, no la vas a poder despedir. O sea, es bien complejo el tema de la mujer embarazada. Sí. Y hay que tomar en cuenta que incluso después de que termine su proceso de embarazo y después que termine su proceso de pre y postnatal, que son 84 días después de haber dado a luz, tiene su proceso de lactancia, que son 10 meses después de haber retornado a trabajar, que también goza de inamovilidad. O sea, una mujer embarazada y pre y post y todo, goza de inamovilidad casi por 2 años. Mira, pero sí la podrías, no despedir, pero sí la podrías como sacar de la empresa, aunque le sigas pagando. Claro. Pero mira, ya no te quiero ver aquí porque, mucha gente porque robó, porque se puso insolente con el jefe, por cualquier cosa. Simplemente ya no la tenés en la oficina, pero le tienes que seguir pagando. La puedes porque suspender estás obligado con goce de salario, sí. Ajá, correcto. Sí, te suspendo con goce de salario y ya no vengas. Sí, y contrato a alguien en su lugar, pues sí, ya, porque ya no lo va a querer de vuelta. Mucha gente lo ha hecho. Ya no te quiero ver. Mucha gente también tiene la idea, y esta es idea errónea, donde dicen, no, es que en lactancia ya la puedo despedir y solo le pago su hora de lactancia.
Vos no le podés pagar solo la hora de lactancia, vos le tenés que, de hecho no la podrías ni despedir, pero la gente lo que hace es la despide y le paga los 10 meses de salario. Sí, ajá. Pero mucha gente cree que solo tendría que pagarle la hora de lactancia. No, vos tenés que pagarle los 10 meses de salario. Ya. O tenerla ahí sentadita 10 meses, pues. Que también lo han hecho. Ya. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Es un tema complejo porque hablando del tema de la inamovilidad, que se los comentaba hace un ratito, hay otras personas que gozan de inamovilidad. Por ejemplo, los líderes sindicales o cuando hay un conflicto colectivo, pues es un tema bien complejo que habría que explicar muchísimo. Pero en Guatemala, los patronos pueden despedir a quien quieran siempre y cuando no gocen de inamovilidad y siempre y cuando paguen la indemnización. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar los empleos? Yo considero que sí. Creo que todavía falta desarrollar un poco y que eventualmente puede ser que suceda con ciertas profesiones. Gracias a Dios siento que los abogados nos falta un poquito para que nos reemplacen. Por la variabilidad de las respuestas y tantas aristas que hay. Pero sí, lastimosamente el día en que eso suceda, los patronos van a poder despedir a quien quieren, simplemente pagando las prestaciones irrenunciables e indemnización. En Guatemala el despido es libre siempre y cuando no haya inamovilidad. Ya. Ok, sí es parte de lo que se viene, ¿verdad? Yo lo veo lejano, te soy honesto. Sí, lo veo lejano. Se va a dar lo mismo que la automatización. La misma automatización que de las fábricas, cuando dejaron de utilizar cierta cantidad de obreros que automatizaron ciertos procesos, siempre van a ser necesarias cierta cantidad de personas. Pero no creo que vaya a ser necesario la desaparición completa de la tiene que haber algún operario, tiene que haber, sí. A mi criterio, ¿verdad? Ok, buenísimo. Va, y Jacobo, contanos ahí si tenés algún proyecto a nivel personal o de empresa que quisieras compartir aquí. ¿Qué se viene para Jacobo Lee? Pues mira, al final nuestro proyecto, estamos enfocadísimos en la firma. Nuestra firma es en lo que estamos, la mira es hacerla crecer, seguir trabajando, seguir apoyando a nuestros clientes que ya tenemos, seguir creciendo, seguir siendo esa firma en quien confían nuestros clientes, seguir siendo esa firma diferente, esa firma sin tantas complicaciones, sin tantas complejidades, sin tantos protocolos, sin tantas cosas, dando soluciones fuera de la caja para nuestros clientes, siendo abogados jóvenes, aunque puede ser que para algunos ya no estemos tan jóvenes. Pero sí. Pero sí. Eso es lo que queremos. La verdad, estamos enfocadísimos en eso y eso, pues, primero Dios, para los próximos 5 o 10 años, el tema es hacerlo crecer y en eso es lo que queremos enfocarnos. Ok, excelente, ¿no? Pues primero Dios, que así sea. Que así sea, primero Dios. Pues queremos agradecerte tu tiempo, Jacobo, por haber accedido ahí a venir a grabar el podcast. Que como ya dijimos, pues de qué rato que lo veníamos platicando para que se dio. Y pues quisiéramos ver si tenés alguna connotación especial, alguna frase de despedida, algún pensamiento final que quisieras compartir con la audiencia. Sí, bueno, enfocados en el derecho laboral, que es nuestra especialidad, mi consejo para los empresarios que nos están viendo es prevención. En el derecho laboral todo es prevención. Si no se previene al momento de querer solventar los problemas cuando ya están ahí, se vuelve muy complejo y se vuelve muy oneroso. No por nosotros, los abogados, sino por tratar de solventar cosas que llevan años haciéndose mal. Si las cosas se solucionan con tiempo, pueden solucionarse de forma muy fácil. Prevenir es muchísimo más barato. Entonces los insto a prevenir, los insto a asesorarse. Sale muchísimo mejor, muchísimo más barato. Okay. ¿Y cómo te contactan, Jacobo? Por correo. Para los que nos ven en YouTube, podemos aparecer acá los datos de contacto, pero para los que nos escuchan, ¿cuál es tu correo, tu número de teléfono, dónde te contactan? Por supuesto, mi correo es jlee@lcs-law.com y mi teléfono personal es 5922-3729. Pues WhatsApp, teléfono, a sus órdenes 100%. Muchas gracias, Jacobo, ahí de nuevo por tu tiempo, y queremos invitarlos a que sigan nuestras redes sociales para enterarse de más episodios y a que comenten, compartan si tienen alguna duda también puntual sobre este tema en específico o algún otro que quisieran que abordáramos, pues es más que bienvenido. Así que hasta la próxima.